Hay una angustia silenciosa que nos acompaña a diario, una inquietud sin nombre, pero presente en la opresión del pecho, en la respiración superficial, en la sensación de que algo siempre está a punto de salir mal. Es como si cargáramos con un peso invisible, una tensión constante que nos mantiene en alerta permanente. ¿Conoces esta sensación? Esta inquietud se manifiesta de maneras sutiles, el pensamiento incesante, siempre anticipando el peor escenario. La necesidad de controlar cada detalle, cada variable, como si la vida fuera una ecuación que necesita resolverse a la perfección para finalmente poder descansar. Pero el descanso nunca llega. La mente ansiosa no conoce tregua. Hay un miedo generalizado que impregna nuestra existencia moderna. No es el miedo concreto a un peligro real, sino una ansiedad que flota, sin un objetivo específico, alimentándose de posibilidades y creando escenarios que quizá nunca se materialicen. Es el miedo a lo desconocido, a lo incontrolable, a aquello que escapa a nuestros intentos de predecir. La necesidad de control se ha convertido en nuestra prisión silenciosa. Planeamos cada movimiento, anticipamos cada conversación, ensayamos cada reacción. Vivimos en el futuro siempre intentando prepararnos para lo que aún no ha sucedido, mientras el presente se nos escapa como arena entre los dedos. Controlamos porque creemos que nos protege del dolor. Pero hay algo que hay que decir. La preocupación no es planificación. La preocupación es miedo disfrazado de responsabilidad. Es la mente intentando crear una ilusión de seguridad, donde la inseguridad es, en realidad, la única certeza que tenemos. Y en este intento desesperado por controlar, perdemos el contacto con nuestra esencia. Este no es solo otro contenido sobre dejar de preocuparse. No es una solución rápida ni mágica, es una invitación a hacer una pausa, a respirar, a escuchar lo que tu preocupación realmente intenta decirte, porque a menudo es solo la superficie de algo mucho más profundo. En este espacio, iremos más allá de los síntomas, llegaremos a la raíz, exploraremos no solo qué hacer con la preocupación, sino también comprenderemos su origen, qué función cumple en nuestra psique y cómo podemos relacionarnos con ella de una manera más sana y consciente. Mi promesa es simple. En los próximos minutos, profundicemos juntos en esta comprensión. No para eliminar la preocupación, eso sería imposible e incluso dañino, sino para transformar nuestra relación con ella, para encontrar en medio de la confusión mental un centro de calma. ¿Y si la preocupación es solo la superficie de algo más grande? ¿Y si tras ella se esconde una sabiduría que aún no podemos percibir? ¿Y si lo que interpretamos como un problema es en realidad el intento del alma de llamarnos a casa? Descubrámoslo juntos. Respira hondo. Permítete estar aquí, ahora. Este momento es suficiente. Y tú también. Antes de profundizar en el contenido de hoy, quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todos los que siguen nuestro canal. Siempre nos esforzamos por ofrecerles videos terapéuticos, buscando comprender profundamente lo que están viviendo, lo que les conmueve en los momentos más delicados de la vida. Estamos increíblemente agradecidos por cada uno de ustedes que se unen a nosotros. Es reconfortante saber que este canal ha atraído a personas de todas las ciudades de Brasil, incluyendo suscriptores internacionales, creando una red de apoyo y comprensión que trasciende fronteras. Cada vista, cada comentario, cada publicación compartida es prueba de que no estamos solos en este camino. Comenta abajo desde qué ciudad nos sigues. Nos encanta saber de dónde eres y cómo te llega nuestro contenido. Esta conexión humana, incluso a través de la pantalla, es lo que nos motiva. Ahora, profundicemos en el contenido de hoy, que seguramente tocará algo profundo dentro de cada uno de nosotros. La mente ansiosa funciona como una máquina que nunca se apaga. Gira, procesa, analiza, anticipa, predice, revisa y vuelve a girar. Es como si tuviera un motor interno en constante funcionamiento, siempre buscando el siguiente problema que resolver, la siguiente situación que controlar.
Y nosotros, exhaustos, empezamos a creer que esto es normal. Pero hay una diferencia fundamental entre pensar y preocuparse. Pensar es una herramienta, preocuparse es una adicción. Cuando pensamos, dirigimos nuestra energía mental hacia algo constructivo, creativo y que resuelve problemas. Cuando nos preocupamos, nos quedamos atrapados en un bucle infinito de miedos recurrentes, sin llegar a ninguna parte. La preocupación no es planificación. Planificar mira hacia adelante con claridad, evalúa las posibilidades reales y toma decisiones basadas en información concreta. La preocupación, en cambio, es la repetición obsesiva de escenarios catastróficos, la anticipación de un dolor que quizá ni siquiera exista. Es miedo disfrazado de responsabilidad. Intentamos resolverlo todo nosotros mismos, como si nuestra mente pudiera controlar todas las variables de la existencia. Es una carga enorme que nos imponemos. Nos responsabilizamos de cosas que escapan por completo a nuestro control, y esto genera una tensión interna constante, un estado de alerta que nunca se desactiva. Detrás de cada preocupación se esconde un intento desesperado por mantener la ilusión de control. Creemos que si podemos prever todos los problemas posibles, si anticipamos todas las dificultades, estaremos a salvo. Pero la verdad es que la vida es fundamentalmente impredecible, y nuestros intentos de controlarla solo aumentan nuestra ansiedad. La mente preocupada vive en el futuro. Siempre va un paso por delante, intentando resolver situaciones que aún no han sucedido, preparando respuestas para conversaciones que quizá nunca ocurran, y mientras tanto, el presente, el único momento en el que realmente podemos actuar y vivir, se nos escapa por completo. Existe un agotamiento específico que surge de la preocupación constante. No es solo agotamiento físico, sino cansancio del alma. Es como si estuviéramos corriendo una maratón mental interminable. El cuerpo puede estar en reposo, pero la mente nunca descansa, y esto afecta gravemente nuestra vitalidad. Carl Jung nos enseñó que lo que no traemos a la conciencia nos controla silenciosamente. La preocupación excesiva suele ser síntoma de algo inconsciente que necesita ser abordado. Es el alma intentando llamar nuestra atención hacia algo que evitamos, algo que necesita ser integrado. La pregunta sigue siendo, ¿es realmente necesario que la mente funcione así? ¿Es la preocupación constante realmente necesaria para nuestra supervivencia? ¿O es solo un hábito adquirido con el tiempo? ¿Un patrón que se puede observar, comprender y transformar gradualmente? Quizás el primer paso para dejar de preocuparse no sea luchar contra ella, sino comprenderla. Obsérvela con curiosidad en lugar de juzgarla. Pregúntese, ¿de qué intenta protegerme esta preocupación? ¿A qué le teme? ¿Y qué pasaría si simplemente la dejara existir sin necesidad de abordarla de inmediato? La preocupación tiene una característica peculiar. Siempre nos saca del presente. Mientras el cuerpo permanece aquí, anclado en el ahora, la mente vuela hacia el futuro, creando escenarios, anticipando problemas, ensayando conversaciones que quizá nunca ocurran. Es como si existiéramos divididos entre dos tiempos, el del cuerpo y el de la mente. Esta división interna genera un tipo específico de sufrimiento. Es la sensación de llegar siempre, pero nunca del todo. Siempre preparándose para vivir, pero nunca viviendo de verdad. El presente se convierte en una simple parada hacia un futuro que, cuando llega, ya no es el futuro, sino un nuevo presente que también se desperdiciará en la búsqueda de un nuevo futuro. La raíz de la preocupación reside en nuestra dificultad para vivir el momento presente. No porque el presente sea insuficiente, sino porque hemos aprendido a creer que lo es. Nos han condicionado a creer que siempre hay algo más importante sucediendo en algún momento del tiempo que no es ahora mismo. Algo que necesita resolverse, anticiparse, controlarse. Hay un vacío existencial que surge cuando perdemos la capacidad de estar presentes. Es como si hubiera un agujero en nuestra experiencia, un espacio donde deberíamos estar experimentando la vida, pero en cambio solo encontramos ansiedad. Este vacío se llena de preocupación
porque la preocupación, al menos, nos da la sensación de que estamos haciendo algo productivo. Desconectarse del presente también es desconectarse del cuerpo. Cuando nos preocupamos, perdemos el contacto con las sensaciones físicas, con nuestra respiración y con las señales que nuestro cuerpo nos envía constantemente. Vivimos como si fuéramos solo mente, olvidando que somos seres encarnados, que la sabiduría también reside en el cuerpo. Carl Jung habló sobre la importancia de la conciencia en el proceso de individuación. Lo que no alcanza la conciencia regresa como destino, afirmó. La preocupación excesiva puede verse como la manifestación de contenidos inconscientes que insisten en regresar a nuestra experiencia hasta que se reconocen e integran adecuadamente. La preocupación suele ser un mecanismo de defensa contra la vulnerabilidad de estar presente. Porque estar presente significa estar disponible para sentirlo todo, no solo alegría y paz, sino también tristeza, miedo e incertidumbre. Y para una psique que ha aprendido que sentir es peligroso, la preocupación ofrece una vía de escape conveniente. La mente preocupada prefiere sufrir problemas imaginarios del futuro antes que afrontar las emociones reales del presente. Es más fácil preocuparse por lo que podría suceder que lidiar con lo que está sucediendo ahora. Es una forma de evasión emocional disfrazada de responsabilidad. Cuando logramos volver al presente, aunque sea por unos instantes, descubrimos algo sorprendente. La mayoría de nuestras preocupaciones simplemente desaparecen. No porque los problemas se hayan resuelto, sino porque nos damos cuenta de que muchas de ellas solo existían en nuestra imaginación, alimentadas por nuestra ausencia del momento presente. El camino de regreso al presente no es fácil, especialmente para quienes han pasado años habitando el futuro. Requiere práctica, paciencia y sobre todo autocompasión. Es un proceso gradual de reconexión, de volver a casa, de reconectar con la propia existencia en el aquí y ahora. Existe un dolor específico que surge al vivir una vida que no es realmente nuestra. Es la sensación constante de interpretar un papel, de seguir un guión escrito por otros, la familia, la sociedad, las expectativas externas. Y cuando vivimos desalineados con nuestra esencia, la preocupación surge como síntoma de este desequilibrio interno. El alma conoce su propia verdad. Sabe qué caminos tienen sentido y cuáles son meros desvíos que nos alejan de nosotros mismos. Cuando ignoramos esta sabiduría interior y seguimos caminos ajenos, creamos una tensión psíquica que se manifiesta como ansiedad, preocupación y una inquietud constante que no podemos identificar. Muchas de nuestras preocupaciones son, en realidad, reflejos de esta desconexión interna. Nos preocupamos excesivamente porque vivimos vidas que exigen vigilancia constante, un control rígido y un comportamiento contrario a nuestra naturaleza. Cuando estamos alineados con nuestra verdad, la vida fluye con mayor naturalidad. Las rutinas sin sentido se convierten en fuentes de ansiedad crónica. Despertarse cada día para hacer algo que no resuena con quienes realmente somos es como forzar una semilla de roble a convertirse en un rosal. La planta puede sobrevivir, pero nunca florecerá del todo, y el esfuerzo de mantener esta apariencia será agotador. Las decisiones basadas en el miedo en lugar de la verdad generan un tipo específico de preocupación. Cuando decidimos nuestras carreras, nuestras relaciones y nuestro estilo de vida, basándonos en lo seguro en lugar de en lo auténtico, creamos una existencia que debe mantenerse constantemente, y ese mantenimiento es agotador. La preocupación surge como síntoma de una falta de alineación entre la vida y la verdad. Es como si el alma intentara advertirnos constantemente: este no eres tú, este no es tu camino, te estás traicionando. Y cuanto más ignoramos estas señales, mayor es la ansiedad y más intensa la preocupación. También existe una preocupación, la resistencia al silencio, porque en el silencio se esconde el dolor invisible, las verdades que preferimos evitar, los cambios que sabemos que debemos hacer, pero que nos asustan. Es más fácil preocuparse por los problemas externos que afrontar los problemas internos
que realmente importan. Jung habló de la importancia de escuchar la voz del alma, incluso cuando nos pide abandonar aquello que consideramos seguro. La vida no vivida es una enfermedad de la que se puede morir, advirtió. Y la preocupación excesiva suele ser un síntoma de esta vida no vivida, de esta autenticidad reprimida. Cuando empezamos a alinear nuestra vida exterior con nuestra verdad interior, ocurre algo interesante. Muchas preocupaciones simplemente desaparecen. No porque los desafíos desaparezcan, sino porque vivimos conforme a nuestra naturaleza, y esto nos da una fuerza interior, una confianza que no depende del control externo. El regreso a la autenticidad no es sencillo. Requiere valentía para decepcionar a los demás, abandonar falsas seguridades y recorrer caminos desconocidos para otros. Pero solo en este viaje encontramos la verdadera paz, la calma que es independiente de las circunstancias externas, la serenidad que brota de nuestro interior. Si has llegado hasta aquí, me doy cuenta de que algo de lo que comparto te resuena. Recibo muchos comentarios y mensajes de personas que se identifican profundamente con este contenido y utilizan nuestros videos como recurso para momentos de comprensión y reflexión. Esto me llena de alegría. Pero hay algo importante que debo decir. No basta con escuchar. La verdadera transformación ocurre cuando ponemos en marcha un proyecto práctico. Cuando dejamos la zona de confort de la comprensión intelectual y entramos en el ámbito de la acción consciente. Para ello, hemos desarrollado un recurso que puede ser un siguiente paso concreto en tu camino. El ebook Cómo transformar el dolor emocional en fuerza. Ofrece pasos prácticos, ejercicios y reflexiones que te ayudarán a ir más allá de la comprensión teórica y adentrarte en el verdadero proceso de transformación. El enlace para acceder a este material está en el primer comentario fijado a continuación. Échale un vistazo cuando puedas. Podría ser el empujón que necesitas para dar el siguiente paso. Ahora, continuemos con nuestro contenido de hoy, profundizando aún más en esta comprensión de la preocupación y cómo podemos relacionarnos con ella de una manera más saludable. Vivimos albergando una peligrosa fantasía, la de que es posible predecir lo impredecible. La preocupación surge de este intento desesperado de anticipar todos los escenarios posibles, como si fuera posible cartografiar por completo el territorio incierto de la existencia. Es una búsqueda de una seguridad que, en realidad, no existe. La necesidad de control surge del miedo a la confianza, confiar en la vida, confiar en el proceso, confiar en la propia capacidad para afrontar lo que venga. Es más fácil preocuparse, crear estrategias mentales y anticipar los problemas que simplemente confiar en que, pase lo que pase, tendremos los recursos internos para afrontar la situación. Hay una diferencia fundamental entre la precaución y la preocupación. La precaución es sabia, práctica y se basa en realidades concretas. La preocupación es ansiosa, obsesiva y se basa en posibilidades que quizá nunca se materialicen. Confundimos ambas y terminamos creyendo que nuestra ansiedad es en realidad responsabilidad. El miedo a soltar el control es, en esencia, miedo a sentir, porque cuando soltamos el control, nos abrimos a la experiencia plena de la vida, que incluye no solo momentos de alegría y logro, sino también momentos de pérdida, dolor e incertidumbre. Y una psique que ha aprendido que sentir es peligroso, se resistirá a esta apertura. Carl Jung nos enseñó el concepto de la sombra, esos aspectos de nosotros mismos que preferimos no ver, que mantenemos ocultos en el inconsciente. La preocupación excesiva puede ser una forma de evitar ver nuestra sombra. Es más fácil preocuparse por los problemas externos que afrontar los miedos internos que realmente nos gobiernan. La sombra de la preocupación encierra nuestros miedos más primarios: miedo a no ser amados, miedo a no ser suficientes, miedo al abandono, miedo al fracaso. Estos miedos operan silenciosamente, influyendo en nuestras decisiones, alimentando nuestra ansiedad y manteniéndonos estancados en patrones de comportamiento que ya no nos sirven.
Cuando empezamos a reconocer estos miedos inconscientes, ocurre algo interesante. Pierden parte de su poder sobre nosotros. Lo que permanece en las sombras nos controla. Lo que sacamos a la luz puede transformarse. Es un proceso que requiere valentía, pero es fundamental para nuestra liberación. La verdadera seguridad no proviene del control externo, sino de la confianza interna. Es la certeza de que, pase lo que pase en la vida, contamos con los recursos internos, resiliencia, sabiduría y adaptabilidad para sortearlos. Esta confianza solo se desarrolla cuando dejamos de evadir la vida y comenzamos a vivirla plenamente. Confiar no significa ser ingenuo ni irresponsable. Significa reconocer que la vida tiene su propia inteligencia, sus propios ritmos, sus propias formas de desenvolverse que no dependen completamente de nuestra voluntad. Es una postura de colaboración con la existencia en lugar de luchar contra ella. El proceso de aprender a confiar es gradual. Comienza con pequeños gestos de soltar, pequeños momentos en los que dejamos que las cosas fluyan con naturalidad en lugar de forzar un resultado específico. Y cada vez que confiamos y las cosas salen bien, fortalecemos nuestra capacidad de confiar de nuevo. Para comprender verdaderamente el origen de la preocupación, debemos remontarnos al principio, a la infancia que éramos y a los entornos que moldearon nuestra forma de percibir el mundo. A menudo, la preocupación excesiva en la edad adulta es el eco de un niño que necesitó desarrollar un sistema de alerta temprana para desenvolverse en un entorno impredecible. Un niño que creció en un hogar donde las emociones de los adultos eran volátiles, aprendió que la supervivencia dependía de la capacidad de anticipar los cambios de humor, anticipar los arrebatos de ira y percibir la temperatura emocional del entorno antes de que ocurriera nada. Esta hipervigilancia se convirtió en una estrategia de supervivencia. En entornos donde el amor era condicional, donde la aprobación parental dependía del comportamiento correcto del niño, se desarrolló un sistema de monitoreo interno constante. ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿Estoy complaciendo? ¿Estoy siendo lo suficientemente bueno? Esta voz interior nunca deja de cuestionar, nunca deja de preocuparse. La necesidad de complacer surge de un miedo primario al rechazo. Para un niño, ser rechazado por sus cuidadores es una cuestión de supervivencia. Por ello, su mente desarrolla estrategias sofisticadas para asegurarse de que esto nunca suceda. Anticiparse a las necesidades, evitar conflictos y observar constantemente las reacciones de los demás. Este patrón de anticipación se arraiga tanto que persiste en la edad adulta, incluso cuando ya no es necesario. El adulto continúa preocupándose excesivamente por la aprobación de los demás, anticipando el rechazo y monitoreando constantemente su propio comportamiento para asegurarse de ser aceptado. Es importante comprender que la preocupación, vista desde esta perspectiva, no es un defecto de carácter, es una estrategia emocional desarrollada por un niño inteligente que hizo lo necesario para sobrevivir en su entorno. Es una respuesta adaptativa que se volvió desadaptativa cuando el entorno cambió, pero la respuesta persistió. La sanación comienza con la compasión. Compasión por ese niño interior que aún llevamos dentro, que sigue intentando protegernos como solo sabe. No se trata de juzgar ni intentar eliminar esa parte de nosotros, sino de reconocerla, agradecerle lo que hizo y ayudarle con delicadeza a comprender que ahora somos adultos con recursos diferentes. El proceso de reparentalización es crucial en este camino. Implica aprender a darnos lo que no recibimos en la infancia: aceptación incondicional, seguridad emocional, permiso para ser imperfectos, para fallar, para no complacer a todos siempre. Jung habló de la importancia de integrar todas nuestras partes, incluidas las que se formaron en la infancia. No se trata de culpar a nuestros padres ni de anclarnos en el pasado, sino de comprender cómo se formaron ciertos patrones para que podamos elegir conscientemente mantenerlos o transformarlos. La verdadera libertad comienza cuando podemos distinguir entre la voz del niño herido que aún vive en nosotros y nuestra sabiduría adulta.
cuando podemos escuchar la preocupación con compasión, pero sin dejar que dicte por completo nuestras vidas. Es un proceso delicado que requiere paciencia, pero es absolutamente transformador. La preocupación no es solo un fenómeno mental, se instala en el cuerpo, se instala en nuestros músculos, altera nuestra respiración y cambia nuestra postura. El cuerpo se convierte en el territorio donde la ansiedad se manifiesta de maneras concretas y tangibles, imposibles de ignorar. Es a través de los síntomas físicos que a menudo nos damos cuenta de lo preocupados que estamos. La tensión muscular es una de las manifestaciones más comunes de la preocupación crónica. Los hombros se tensan como si se prepararan para cargar un peso inmenso. La mandíbula se aprieta como si se preparara para una pelea. El estómago se tensa como si se preparara para un golpe. Todo el cuerpo se prepara para enfrentar una amenaza que solo existe en la mente. La respiración de una persona preocupada es característica, corta, superficial y sostenida en el pecho. Es como si no hubiera espacio para una respiración profunda, como si necesitara guardar aire para una emergencia inminente. Esta respiración restringida mantiene el sistema nervioso en constante estado de alerta, alimentando el ciclo de ansiedad. El sueño se convierte en un campo de batalla para la mente preocupada. Es precisamente cuando el cuerpo anhela descanso que la mente se acelera, presentando toda su colección de preocupaciones, repasando los problemas del día y anticipando los desafíos del mañana. El insomnio emocional es diferente del físico. No es el cuerpo el que no puede dormir, sino la mente la que no puede parar. Existe una hipervigilancia sensorial que acompaña a la preocupación crónica. Ruidos que de otro modo pasarían desapercibidos se convierten en alertas de peligro. Cambios sutiles en el entorno se interpretan como señales de amenaza. El sistema nervioso opera en una frecuencia de emergencia permanente, agotando las reservas de energía del cuerpo. La digestión también se ve afectada por la preocupación crónica. El estómago, conocido como el segundo cerebro por sus numerosas neuronas, responde de inmediato a los estados emocionales. Acidez estomacal, gastritis, síndrome del intestino irritable. Muchos problemas digestivos tienen profundas raíces emocionales. El corazón de una persona preocupada trabaja más de lo debido. Palpitaciones, taquicardia y opresión en el pecho son formas en que el corazón expresa su constante estado de alerta. Es como si siempre estuviera preparándose para latir a toda velocidad, incluso cuando el cuerpo está en reposo. Pero el cuerpo también puede ser nuestro mejor aliado en el proceso de sanar la preocupación crónica. Tiene su propia sabiduría, la capacidad de recuperar el equilibrio cuando se lo permitimos. La respiración consciente, la relajación muscular progresiva y la atención a las sensaciones físicas son maneras de usar el cuerpo como un portal de regreso al presente. Jung comprendió la importancia de la integración cuerpo-mente en el proceso de individuación. Sabía que no podemos sanar la psique ignorando el cuerpo, así como no podemos sanar el cuerpo ignorando la psique. Son aspectos de la misma realidad, y la verdadera sanación ocurre cuando podemos honrar a ambos. La invitación es que empecemos a escuchar a nuestro cuerpo, no como un enemigo que necesita ser controlado, sino como un mensajero que nos informa constantemente sobre nuestro estado interior. Al aprender su lenguaje, descubrimos que es una guía sabia en nuestro camino de autodescubrimiento y sanación. La preocupación tiene una función oculta que rara vez reconocemos. Funciona como una cortina de humo emocional que oculta dolores más profundos que tememos afrontar. Es más fácil preocuparse por problemas externos y concretos que sumergirse en las aguas turbulentas de nuestro dolor emocional sin procesar. Preocuparnos nos da la sensación de que estamos haciendo algo productivo con nuestra ansiedad. En lugar de simplemente sentir el vacío, la tristeza, la soledad o el miedo que residen en lo más profundo de nuestra psique, nos preocupamos por escenarios futuros, problemas hipotéticos y situaciones que podrían no ocurrir nunca. Es una forma sofisticada de evasión emocional. Detrás de muchas preocupaciones obsesivas se esconde el miedo al vacío.
El miedo al silencio interior donde pueden aflorar verdades incómodas. El miedo a detenerse y descubrir la tristeza no llorada, la ira no expresada y el dolor no experimentado. Es más cómodo mantener la mente ocupada que enfrentarse a estos territorios internos desconocidos. El miedo a no hacer nada es una característica de la cultura moderna que se infiltra en nuestra psique. Nos han condicionado a creer que nuestro valor reside en nuestra productividad, en nuestra capacidad de tener siempre algo importante que hacer. Detenerse, simplemente existir, se ha convertido en sinónimo de pereza o irresponsabilidad. Pero hay una diferencia fundamental entre una pausa productiva y una pausa verdadera. Una pausa productiva sigue estando al servicio de la acción. Nos detenemos para prepararnos para hacer más, para ser más eficientes, para regresar con más energía. Una pausa verdadera no tiene una agenda. Es simplemente un momento de existir sin propósito, sin una meta, sin un resultado esperado. Cuando finalmente nos permitimos esta pausa genuina, descubrimos que muchas de nuestras preocupaciones eran, en realidad, formas de evadir sentimientos genuinos. Preocuparse por el trabajo puede estar enmascarando el miedo a no ser suficiente. Preocuparse por las relaciones puede estar enmascarando el dolor de sentirse no querido. Dejar de preocuparse no significa volverse irresponsable. Significa distinguir entre la responsabilidad genuina y la ansiedad disfrazada. Significa aprender la diferencia entre la preocupación consciente y la preocupación obsesiva. Significa desarrollar la capacidad de estar presente con lo que es, en lugar de anticipar siempre lo que podría suceder. El camino más allá de la preocupación implica inevitablemente confrontar el dolor que ocultaba. No es un proceso fácil, pero es liberador. Cuando dejamos de huir de nuestra propia experiencia emocional y comenzamos a abrazarla con presencia y compasión, descubrimos que el dolor, al experimentarlo plenamente, se transforma. Jung nos enseñó que aquello a lo que nos resistimos persiste. El dolor emocional no procesado no desaparece simplemente porque lo ignoremos. Encuentra otras maneras de manifestarse, y la preocupación crónica es una de ellas. Cuando finalmente tenemos el coraje de afrontar estas emociones, pueden completar su ciclo natural. El proceso de sanación emocional es como dejar que una herida respire. Cuando la mantenemos cubierta y oculta, puede supurar. Cuando la exponemos al aire y a la luz, finalmente puede sanar. Lo mismo ocurre con nuestras heridas emocionales. Necesitan ser vistas, sentidas y reconocidas para sanar. Vivimos en una cultura que confunde bajar el ritmo con distraerse. Cuando nos sentimos ansiosos o preocupados, solemos buscar algo que nos distraiga de la experiencia incómoda. Una serie en el móvil, las redes sociales, exceso de trabajo, cualquier cosa que nos mantenga la mente ocupada. Pero esto no es bajar el ritmo, es una forma de escapar disfrazada. La verdadera desaceleración es radicalmente diferente de la distracción. Mientras que la distracción nos aleja de nuestra experiencia interior, la desaceleración nos acerca a ella. Es un movimiento de sumergirse en lugar de escapar, de encontrar en lugar de evitar. Es la valentía de estar presente con lo que sucede en nuestro interior, incluso cuando resulta incómodo. Disminuir la velocidad significa crear espacios de silencio donde nuestra verdad interior pueda aflorar. Estos espacios resultan aterradores para quienes están acostumbrados al ritmo frenético de la vida moderna. En silencio, no tenemos escapatoria. Nos enfrentamos a nuestros pensamientos, sentimientos, miedos, alegrías, nuestra humanidad plena. Para una mente acostumbrada a sobrevivir en constante estado de emergencia, reducir la velocidad puede resultar peligroso. Es como si una voz interior dijera: si te detienes, algo terrible ocurrirá. Si relajas la vigilancia, perderás el control. Esta voz es el eco del niño que aprendió que la supervivencia dependía de estar constantemente alerta. La pausa permite que nuestra verdad interior aflore. Cuando dejamos de llenar cada momento de actividad, estimulación o preocupación,
creamos espacio para que aflore nuestra sabiduría más profunda. Es en este espacio donde podemos escuchar nuestra intuición, nuestra creatividad y nuestra autenticidad. Hay una diferencia entre estar ocupado y estar vivo. Cuando estamos constantemente ocupados, puede parecer que vivimos intensamente, pero en realidad simplemente sobrevivimos. La verdadera vida transcurre en los intervalos entre actividades, en los momentos de plena presencia, en la capacidad de saborear la experiencia en lugar de simplemente pasarla por alto. Bajar el ritmo no es un lujo, es una necesidad para la salud mental y emocional. Así como el cuerpo necesita descansar para regenerarse, la psique necesita momentos de quietud para reorganizarse, procesar experiencias, integrar el aprendizaje y renovar su vitalidad. Pero bajar el ritmo requiere práctica, sobre todo en una cultura que prioriza la velocidad sobre la profundidad. Es importante desarrollar la capacidad de tolerar la inquietud inicial que surge al detenernos. Es normal sentir ansiedad en los primeros momentos de silencio. No significa que estemos haciendo algo mal. Aprender a bajar el ritmo también implica reconectarnos con nuestros ritmos naturales. Cada persona tiene su propia cadencia interna, sus propios ciclos de energía y descanso. Cuando respetamos estos ritmos en lugar de forzar uno externo, encontramos una armonía que reduce la ansiedad de forma natural. La verdadera desaceleración es un acto de rebelión contra una cultura que nos obliga a producir y consumir constantemente. Es una afirmación de que nuestras vidas no se tratan solo de hacer, sino también de ser. Es la valiente decisión de valorar nuestra experiencia interna tanto como nuestros logros externos. Si has llegado hasta aquí, es porque algo profundo resuena con todo lo compartido. Reconozco esta genuina búsqueda de comprensión y transformación que te ha traído hasta aquí en el video. Es precisamente esta disposición a profundizar lo que marca la verdadera diferencia en el camino del autodescubrimiento. Si buscas pasos prácticos para ir más allá de la comprensión teórica y adentrarte en el verdadero proceso de transformación, hemos desarrollado un recurso específico para este propósito. El libro electrónico Cómo transformar el dolor emocional en fuerza. Incluye ejercicios, reflexiones y estrategias concretas que te ayudarán en este camino. El enlace para acceder a este contenido está en el primer comentario fijado a continuación. Es un paso práctico que puede marcar la diferencia en tu camino hacia la sanación y el crecimiento personal. Ahora, continuemos profundizando aún más en nuestro contenido de hoy. Una de las grandes trampas de la mentalidad moderna es creer que toda preocupación necesita una solución inmediata. Cuando surge la ansiedad, tendemos a buscar respuestas, estrategias y maneras de resolver el problema rápidamente. Pero no toda preocupación exige una solución. A menudo simplemente pide ser escuchada, vista y reconocida. La autoescucha genuina es un arte que hemos perdido con el tiempo. Hemos aprendido a escuchar para responder, no para comprender. Cuando surge una inquietud, inmediatamente intentamos racionalizarla, minimizarla o resolverla, en lugar de simplemente permitir que exista y nos cuente su historia. Escucharse a uno mismo no se trata de buscar la lógica en los sentimientos, sino de buscar la sabiduría que se esconde tras ellos. Cada preocupación transmite un mensaje, información sobre nuestro estado interior, nuestras necesidades insatisfechas, nuestros miedos no reconocidos. Cuando aprendemos a descifrar estos mensajes, las preocupaciones se convierten en aliadas en lugar de enemigas. Hay una diferencia fundamental entre analizar y aceptar una preocupación. Cuando analizamos, intentamos comprender sus causas, su lógica y su validez. Cuando la aceptamos, simplemente la dejamos existir, ofreciéndole un espacio seguro donde puede expresarse sin juicios. Aceptar es terapéutico en sí mismo. A menudo, la preocupación no busca una solución externa, sino un cuidado interno. Nos pide que nos detengamos, que prestemos atención, que reconozcamos que hay algo dentro de nosotros que necesita afecto, comprensión y presencia. Es como un niño que no nos pide necesariamente que resolvamos su problema,
sino que lo tomemos en serio. El valor de estar con lo que sientes, incluso cuando es incómodo, es inmenso. Nuestra cultura nos ha enseñado que los sentimientos negativos deben eliminarse rápidamente, pero la psicología profunda nos muestra que contienen información valiosa sobre nuestra experiencia vital. Resistirlos es resistir una parte importante de nosotros mismos. Cuando desarrollamos la capacidad de estar presentes con nuestras preocupaciones sin necesidad de resolverlas de inmediato, ocurre algo mágico. Empiezan a transformarse de forma natural. No porque hayamos hecho algo específico para cambiarlas, sino porque la presencia consciente tiene un poder transformador inherente. La autoescucha compasiva implica aceptar que no todas las respuestas llegan en el momento deseado. Algunas preocupaciones necesitan tiempo para madurar, para revelar sus capas más profundas y para enseñarnos lo que vinieron a enseñarnos. La urgencia por resolver los problemas puede impedirnos recibir el aprendizaje completo. Jung habló de la importancia de mantener una tensión creativa entre los opuestos, entre el deseo de resolver y la capacidad de soportar la incertidumbre. Esta tensión, cuando se mantiene conscientemente, puede generar percepciones y transformaciones que no serían posibles con soluciones rápidas. La práctica de la escucha interna es un proceso gradual. Requiere paciencia, especialmente para quienes están acostumbrados a respuestas rápidas y soluciones inmediatas. Pero es una habilidad que, una vez desarrollada, transforma por completo nuestra relación con la ansiedad, la preocupación y, en general, con nosotros mismos. Hemos llegado al punto más delicado y, a la vez, más liberador de este viaje. La invitación a confiar en el proceso de la vida. No es una invitación ingenua a creer que todo siempre saldrá como deseamos, sino una invitación madura a confiar en que la vida tiene su propia inteligencia, sus propios ritmos, sus propias maneras de desenvolverse. La vida no necesita ser controlada para vivirla. Esta es quizás una de las lecciones más difíciles de aceptar para la mente moderna. Nos han condicionado a creer que nuestro rol es dirigir cada aspecto de la existencia, que nuestra felicidad depende de nuestra capacidad para controlar las variables externas. Pero la verdadera vida se encuentra en la armonía entre nuestra intención y nuestra capacidad de fluir con lo que surge. Vivir no se trata de tener certezas, sino de tener valentía. La valentía de dar pasos incluso cuando no podemos ver todo el camino por delante. La valentía de tomar decisiones basadas en nuestra verdad interior, incluso cuando no tenemos garantías sobre los resultados. La valentía de confiar en que, pase lo que pase, tenemos los recursos para afrontarlo. Hay una sabiduría específica que surge cuando dejamos de intentar controlar lo incontrolable y comenzamos a colaborar con las fuerzas de la vida. Es como aprender a navegar en lugar de intentar controlar el océano. El navegante experto aprovecha los vientos, se adapta a las corrientes, respeta las tormentas, pero no intenta dominar los elementos. Regresar a la esencia es regresar a un lugar donde hay menos expectativas y más presencia. A la esencia no le importa impresionar, cumplir con las expectativas externas ni ser perfecta. Simplemente es. Y cuando podemos conectar con esta parte de nosotros mismos, descubrimos una paz que no depende de las circunstancias externas. Confiar en el proceso de la vida implica confiar en nuestros propios procesos internos, confiar en que nuestra psique tiene su propia sabiduría, sus propios tiempos de sanación, sus propias maneras de integrar las experiencias. No siempre podemos acelerar estos procesos con fuerza de voluntad. A veces, simplemente necesitamos permitir que sucedan. La preocupación excesiva suele ser señal de que intentamos vivir la vida de Dios, asumiendo responsabilidades ajenas, intentando controlar variables que están fuera de nuestro alcance. Hay una humildad liberadora en reconocer los límites de nuestro control y encontrar paz dentro de ellos. Cuando empezamos a confiar en el proceso, descubrimos que la vida tiene un sentido del tiempo que nuestra mente racional no puede comprender del todo. Lo que parecía urgente
se resuelve en el momento justo. Las puertas que hemos estado forzando se abren de forma natural cuando estamos listos para cruzarlas. Confiar en el proceso no es pasividad, es una forma de acción más sabia, donde nuestra energía se dirige hacia lo que realmente está bajo nuestro control, nuestra respuesta a las situaciones, nuestra presencia en el momento presente, nuestra decisión de permanecer abiertos al aprendizaje y al crecimiento. Jung nos recordó que el objetivo de la vida no es evitar las dificultades, sino encontrarles sentido. Cuando confiamos en el proceso, empezamos a ver los desafíos no como evidencia de que algo anda mal, sino como oportunidades de crecimiento, como invitaciones a desarrollar cualidades que aún desconocíamos poseer. Hemos llegado al final de este camino de comprensión, pero en realidad hemos llegado al comienzo de una nueva forma de relacionarnos con la preocupación. Porque lo que hemos descubierto en estos minutos es que la preocupación no es nuestra enemiga, es un reflejo de algo más profundo, un síntoma de desconexiones que deben abordarse con cuidado y sabiduría. La preocupación es la voz de una parte de nosotros que aún no ha aprendido a confiar. Es el eco de un niño que tuvo que desarrollar estrategias de supervivencia en un mundo que parecía impredecible. Es la manifestación de un alma que intenta vivir una vida que realmente no eligió. Cuando comprendemos esto, nuestra relación con ella se transforma por completo. No hay que combatir la preocupación, sino escucharla. No hay que eliminarla, sino comprenderla. Contiene información valiosa sobre nuestro estado interior, nuestras necesidades insatisfechas y los caminos de sanación que debemos seguir. Cuando dejamos de verla como un problema y empezamos a verla como un mensaje, todo cambia. El camino más allá de la preocupación excesiva pasa por la reconexión. Reconexión con el presente, reconexión con nuestro cuerpo, reconexión con nuestra verdad interior, reconexión con nuestra capacidad de confiar en el proceso de la vida. Es un camino que requiere paciencia, compasión y valentía, pero nos lleva de vuelta a casa, a nosotros mismos. Carl Jung nos enseñó que la individuación es un proceso para convertirnos en quienes realmente somos, integrando todas nuestras facetas, incluyendo aquellas que consideramos problemáticas. La preocupación, vista desde esta perspectiva, no es algo que deba eliminarse, sino algo que debe integrarse conscientemente en nuestra personalidad total. La verdadera sanación no ocurre cuando dejamos de preocuparnos por completo. Eso sería imposible e incluso perjudicial. La sanación ocurre cuando desarrollamos una relación más consciente y compasiva con nuestra tendencia a preocuparnos, cuando aprendemos a distinguir entre la preocupación genuina y la ansiedad innecesaria. Es posible vivir una vida con menos ansiedad, más presencia y más confianza. Es posible desarrollar la capacidad de estar presente con lo que es, en lugar de anticipar siempre lo que podría suceder. Es posible encontrar paz en medio de la incertidumbre, fortaleza en medio de la vulnerabilidad, sabiduría en medio de la incertidumbre. Te invito a que comiences a observar tus propias preocupaciones con curiosidad, en lugar de juzgarlas. Pregúntate, ¿de qué intenta protegerme esta preocupación? ¿Qué necesidad insatisfecha señala? ¿Qué parte de mí necesita cuidado y atención? Recuerda, no estás solo en este viaje. La preocupación es una experiencia profundamente humana, algo que te conecta con millones de personas que también están aprendiendo a navegar por las complejas aguas de la existencia. Existe una comunidad invisible de personas en proceso de despertar, y tú formas parte de ella. No es necesario controlar la vida para vivirla plenamente. No necesitas tener todas las respuestas para dar los siguientes pasos. No necesitas ser perfecto para ser amado. Estas sencillas verdades, cuando se integran plenamente, tienen el poder de transformar por completo nuestra experiencia de vida. Ahora me gustaría mucho saber tu opinión. ¿Qué aspecto de tu vida te ha preocupado más? ¿El trabajo, las relaciones, la salud o el futuro? ¿Cuál de estas reflexiones te impactó más? Comparte tu experiencia en los comentarios. Podría ayudar a otros que estén pasando por lo mismo.
Si este contenido te ha llamado la atención, si algo de esto te ha impactado, dale a me gusta a este video. Un me gusta es una forma sencilla pero importante de ayudarnos a llevar este tipo de contenido a más personas que puedan beneficiarse de él. Y si aún no estás suscrito al canal, este es el momento perfecto para unirte a nuestra comunidad. Haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita de notificaciones, porque cada semana te traemos contenido como este, siempre con el objetivo de ofrecerte apoyo y comprensión en tu camino hacia el autodescubrimiento. Comparte este video con alguien que conozcas que esté pasando por un momento muy estresante, alguien a quien le puedan beneficiar estas reflexiones. A veces, una palabra en el momento oportuno puede marcar la diferencia en la vida de alguien. Tú puedes ser el canal que permita que estas palabras lleguen a quienes las necesitan.